Carmen Ruiz contempló su reflejo en el espejo veneciano del lujoso salón nupcial del gran palacio de la Castellana. Sus dedos temblaron ligeramente mientras ajustaba los delicados botones de perla que adornaban la espalda de su vestido de satén marfil. 6 meses de meticulosos preparativos habían culminado en este momento. En exactamente 30 minutos se convertiría en la señora Carmen Mendoza, esposa del heredero de una de las dinastías inmobiliarias más prestigiosas de Madrid. El vestido, una obra maestra confeccionada por el renombrado diseñador catalán Jordi Dalmau, se ajustaba a su figura como una segunda piel. Cada puntada había sido cuidadosamente trabajada a mano. Cada detalle de encaje de Alençon había sido importado especialmente desde Francia. Era el vestido de sus sueños, el que había imaginado desde niña en su modesto apartamento de Vallecas, cuando veía las telenovelas con su abuela y fantaseaba con encontrar su príncipe azul. «No puedo creer que este momento haya llegado finalmente», murmuró para sí misma, aplicándose el último toque de brillo labial color melocotón. Sus manos, que habían trabajado incansablemente en la pequeña agencia publicitaria de Malasaña, donde había forjado su carrera, ahora lucían las uñas perfectamente manicuradas que Alejandro había insistido en pagar como regalo prenupcial. La puerta del salón se abrió con un crujido que resonó como un mal presagio. Carmen giró, esperando ver a Lucía, su mejor amiga y madrina de honor, pero en su lugar se encontró con la figura imponente de Esperanza Mendoza. La futura suegra llevaba un vestido de Chanel color azul marino, que probablemente costaba más que el salario anual de Carmen, y sus ojos, normalmente calculadores, brillaban con una intensidad que la joven nunca había presenciado. «Esperanza», dijo Carmen forzando una sonrisa nerviosa. «Pensé que estaría en el salón principal recibiendo a los invitados. Alejandro me contó que habían llegado ya los marqueses de Villareal y los condes de...» «Precisamente por eso estoy aquí», interrumpió Esperanza, cerrando la puerta tras de sí con un clic que sonó definitivo, «para evitar que tanto tú como mi hijo cometan el error más grande de sus vidas». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Carmen. Había sentido la desaprobación de su futura suegra desde el primer día, pero siempre había mantenido la esperanza de que con tiempo y paciencia podría ganarse su respeto. Alejandro le había asegurado repetidamente que su madre se acostumbraría y que solo necesitaba tiempo para ver lo maravillosa que eres. «No entiendo de qué está hablando», respondió Carmen, girándose completamente para enfrentar a la mujer que en 30 minutos se convertiría oficialmente en su familia. «La ceremonia está a punto de comenzar. Los invitados están esperando, el padre Francisco ya debe estar en su posición. Los invitados pueden esperar», declaró Esperanza con voz cortante, acercándose con pasos medidos. «Y en cuanto al padre Francisco, estoy segura de que entenderá cuando le expliquemos que la novia se acobardó en el último momento». Carmen retrocedió instintivamente hasta que su espalda tocó el tocador de mármol. «¿Acobardarse? ¿De qué está hablando? Yo amo a Alejandro, él me ama a mí. Vamos a construir una vida juntos». «¿Amor?». Esperanza soltó una risa amarga que resonó en las paredes del salón. «Querida niña, el amor es un lujo que los Mendoza no podemos permitirnos. Nosotros nos casamos por conveniencia, por estatus, por el futuro de nuestro imperio. Tú no eres más que una distracción pasajera, un capricho de juventud que mi hijo debe superar». «Eso no es verdad», susurró Carmen, sintiendo que el mundo comenzaba a tambalearse bajo sus pies. «Alejandro y yo llevamos 3 años juntos. Él me pidió matrimonio porque quiere pasar su vida conmigo, porque eres joven y bonita, y los hombres jóvenes son tontos», espetó Esperanza. «Pero la realidad es que eres una don nadie de Vallecas. Una chica que estudió en una universidad pública, que trabaja en una agencia publicitaria de tercera categoría, que no tiene linaje, ni conexiones, ni nada que pueda beneficiar a nuestra familia». Carmen sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero se negó a permitir que esta mujer la viera llorar. «Puede que no venga de la alta sociedad, pero he trabajado duro por todo lo que tengo. Me gradué magna cum laude, construí mi carrera desde cero, y Alejandro se enamoró de mí por quien soy.
no por mi apellido o mi cuenta bancaria. ¡Qué romántico!, replicó Esperanza con sarcasmo. Pero la realidad es que mi hijo necesita casarse con alguien como Isabela Herrera, cuyo padre controla la mitad del centro financiero de Madrid. Alguien que pueda aportar conexiones, poder, influencia. Alguien de su mismo nivel social. Isabela. Carmen recordó a la rubia elegante que había sido compañera de Alejandro en el colegio privado San Patricio, pero ella está comprometida con el hijo de los duques de Alba. Los compromisos se pueden romper, sonrió Esperanza con frialdad, especialmente cuando hay suficientes incentivos financieros de por medio. Fue entonces cuando Carmen notó que Esperanza había sacado algo de su elegante bolso Hermès. Un encendedor dorado con las iniciales EM, grabadas en elegante caligrafía. El mismo encendedor que había pertenecido al abuelo de Alejandro, el fundador del imperio inmobiliario familiar. ¿Qué va a hacer con eso?, preguntó Carmen, aunque una parte terrible de ella ya intuía la respuesta. Voy a solucionarlo de una vez por todas, declaró Esperanza, encendiendo la llama con un clic siniestro. Esperanza, está loca, murmuró Carmen, retrocediendo hasta que no tuvo más espacio. No puede hacer esto. Alejandro nunca sabrá la verdad, interrumpió Esperanza, acercando peligrosamente la llama al delicado satín. Porque tú vas a desaparecer de nuestras vidas para siempre. Diremos que te acobardaste, que no pudiste soportar la presión de convertirte en una Mendoza y huiste como la cobarde que realmente eres. Sin previo aviso, Esperanza tocó la llama del encendedor contra el borde del vestido. El satín se prendió inmediatamente. Las llamas se extendieron con una voracidad aterradora por toda la falda. Carmen gritó, intentando desesperadamente apagar el fuego con sus manos, pero era como tratar de detener una avalancha. ¡Ayuda! ¡Ayuda!, gritó, pero Esperanza había calculado perfectamente el timing. El salón nupcial estaba ubicado en el ala este del palacio, lejos del bullicio de los preparativos finales. Los músicos estaban afinando sus instrumentos en el salón principal. Los camareros ultimaban los detalles del banquete y los invitados conversaban animadamente en el jardín de cócteles. En cuestión de segundos, el vestido que había llevado 6 meses de trabajo artesanal se convirtió en una ruina ennegrecida y derretida. Carmen logró quitárselo antes de que las llamas alcanzaran su piel, pero el daño estaba hecho. Su vestido de ensueño yacía en el suelo como un cadáver carbonizado. «Mira lo que has hecho», jadeó Carmen, envolviendo su cuerpo semidesnudo con una bata de seda que colgaba cerca. «Está completamente demente. ¿Cómo pudo llegar tan lejos?» «Llegaré hasta donde sea necesario para proteger el futuro de mi familia», replicó Esperanza, guardando el encendedor con la misma calma con la que había ejecutado su sabotaje. «Los Mendoza hemos construido nuestro imperio durante 4 generaciones. No voy a permitir que una advenediza lo destruya con sus ideas románticas sobre el amor verdadero». «Alejandro me ama», insistió Carmen, aunque su voz temblaba. «Cuando se entere de lo que ha hecho...» «¿Y quién le va a contar?», sonrió Esperanza con malicia. «¿Tú? ¿Una don nadie histérica que afirma que la respetable señora Mendoza quemó su vestido por celos? ¿O vas a decir que fue un accidente? En cualquier caso, el resultado es el mismo. No hay boda». Carmen se sentó pesadamente en el sofá de terciopelo dorado, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Toda su vida había soñado con este día. Había trabajado turnos dobles en la agencia para poder pagar su parte de la boda. Había ahorrado durante meses para el vestido. Había planificado cada detalle con la meticulosidad de un arquitecto. «¿Sabe lo que esto significa para mí?», susurró mirando los restos humeantes de su vestido. «No es solo un pedazo de tela, era el símbolo de todo lo que he trabajado para conseguir. Mi entrada oficial a una nueva vida, a una nueva familia. Una familia que nunca te habría aceptado realmente», respondió Esperanza sin un ápice de compasión. «¿Crees que las esposas de los socios de Fernando te habrían incluido en sus almuerzos en el club de campo? ¿Crees que las madres del Colegio San Patricio te habrían invitado a sus reuniones benéficas? Eres ingenua si piensas que un anillo de matrimonio te habría dado acceso automático a nuestro mundo». «No quiero acceso a su mundo», replicó Carmen
con una fuerza que la sorprendió. Quiero construir mi propio mundo con Alejandro, un mundo basado en el amor, el respeto mutuo y los valores reales, no en el dinero y las apariencias. ¡Qué noble!, se burló Esperanza. Pero la realidad es que cuando mi hijo se dé cuenta de que su esposa no puede moverse en los círculos que importan, cuando vea que su carrera política se ve limitada por tus orígenes humildes, cuando comprenda que sus hijos no tendrán las conexiones apropiadas, entonces se dará cuenta de que cometió un error. Carmen se puso de pie, envolviendo la bata más firmemente alrededor de su cuerpo. Una nueva determinación comenzaba a crecer en su interior, alimentada no solo por el amor hacia Alejandro, sino por una rabia justa contra la injusticia que acababa de presenciar. Se equivoca, declaró con voz firme. Se equivoca completamente sobre mí, sobre Alejandro, y sobre lo que realmente importa en la vida. «Ah, sí», desafió Esperanza. «Entonces demuéstralo. Ve abajo en ropa interior y explícale a los 300 invitados por qué no hay boda. Cuéntales tu versión de los hechos y veamos quién te cree». Pero Carmen había recordado algo que cambiaría completamente el equilibrio de poder en esa habitación y expondría a Esperanza ante toda la alta sociedad madrileña. Una sonrisa comenzó a formarse en sus labios, una sonrisa que hizo que Esperanza retrocediera instintivamente. «Esperanza», dijo Carmen con una calma que contrastaba dramáticamente con el caos de los minutos anteriores. «Hay algo muy importante que debería saber antes de continuar con su plan. ¿Qué podríais decirme vosotras, las de vuestra clase, que me pueda importar?» Carmen señaló hacia la esquina superior izquierda de la habitación, donde un pequeño dispositivo con una luz roja intermitente había estado funcionando silenciosamente durante toda la confrontación. Todo lo que acaba de hacer, cada palabra venenosa que ha pronunciado, cada llama que encendió para destruir mi vestido, ha sido transmitido en vivo. El rostro de Esperanza se transformó del triunfo arrogante al horror absoluto en una fracción de segundo. Sus ojos siguieron la mirada de Carmen hacia el pequeño dispositivo que parpadeaba inocentemente en la esquina de la habitación. «Eso es imposible», balbuceó llevándose una mano temblorosa al collar de perlas que adornaba su cuello. «No puede ser verdad. Nadie transmite en vivo desde un salón nupcial privado». «Se equivoca», respondió Carmen, y por primera vez desde que Esperanza había entrado en la habitación, se sintió en control. «Iniciamos la transmisión hace exactamente 25 minutos para que los abuelos de Alejandro en Valencia pudieran presenciar la ceremonia. Su salud no les permite viajar, y la hermana de Alejandro está destinada en la Embajada de Barcelona. También mis padres, que están trabajando en Alemania, y mi hermana en Londres». Esperanza se acercó al dispositivo como si fuera una serpiente venenosa. «Apágalo, apágalo ahora mismo». «No puedo», replicó Carmen con una sonrisa que comenzaba a volverse genuina. «El sistema está configurado para transmitir automáticamente a todas las pantallas del salón principal. Los 300 invitados que están abajo en el gran salón de los espejos lo han visto todo en las pantallas de alta definición que instalamos especialmente para que siguieran los preparativos finales». «No, no puede ser», murmuró Esperanza, pero su voz había perdido toda su arrogancia anterior. «Las familias de Abolengo no hacen transmisiones vulgares de sus ceremonias privadas. Fue idea de Alejandro», continuó Carmen, disfrutando cada palabra. «Dijo que quería que este día fuera recordado para siempre, que quería compartir nuestra felicidad con todos los que amamos, incluso los que no podían estar físicamente presentes. Qué irónico que su propia madre haya proporcionado el espectáculo más memorable». Esperanza comenzó a pasearse por la habitación como un animal enjaulado. «¿Cuánto han visto exactamente? ¿Solo el incidente del vestido o...?» «Todo», respondió Carmen con satisfacción creciente. «Sus amigas del exclusivo Country Club de La Moraleja, los socios comerciales de Fernando, los marqueses y condes que tanto le gusta impresionar, todos los miembros de la alta sociedad madrileña, todos saben exactamente qué tipo de persona es usted realmente». «Puede que hayan visto algo», dijo Esperanza, tratando desesperadamente de recuperar el control. «Pero puedo explicar que fue un accidente».
que estaba revisando si el tejido era resistente al fuego por seguridad. ¿En serio? Carmen soltó una risa que resonó en las paredes del salón. ¿Va a explicar también por qué llamó a su propia nuera una don nadie de Vallecas? ¿Cómo va a justificar haber dicho que su hijo necesita casarse con Isabel la Herrera? ¿O la parte donde admitió que planeaba mentir sobre mi desaparición? La realidad de la situación finalmente golpeó a Esperanza con toda su fuerza. No solo había saboteado la boda de su hijo, sino que había expuesto públicamente los prejuicios clasistas y la naturaleza manipuladora que había mantenido cuidadosamente ocultos durante décadas de vida social. En ese momento, el sonido de pasos acelerados en el corredor de mármol anunció la llegada de refuerzos. La puerta se abrió violentamente y Alejandro irrumpió en la habitación con el rostro enrojecido de furia y los ojos brillando con una rabia que Carmen nunca había visto en él. Su elegante traje de Armani estaba ligeramente arrugado, como si hubiera corrido por los pasillos del palacio. «¿Qué coño has hecho, mamá?», rugió, corriendo inmediatamente hacia Carmen para envolverla en sus brazos protectores. «Lo he visto todo. Todo el salón lo ha visto. 300 personas acaban de presenciar cómo trataste de sabotear nuestro matrimonio». Detrás de Alejandro apareció Fernando, su padre, con una expresión de horror y vergüenza tan profunda que parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Su habitualmente impecable cabello plateado estaba desordenado y sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba procesar lo que su esposa había hecho. «Alejandro, hijo mío», balbuceó Esperanza, acercándose con los brazos extendidos. «Puedo explicarlo todo. Solo estaba tratando de protegerte, de proteger nuestro futuro familiar». «¿Protegerme?». Alejandro se apartó de ella como si fuera radioactiva. ¿Humillar a la mujer que amo delante de toda Madrid es protegerme? ¿Quemar su vestido de boda es protegerme? ¿Mentir sobre ella es protegerme? Esa chica no es adecuada para ti, insistió Esperanza, pero su voz sonaba desesperada ahora. No tiene la educación adecuada, el trasfondo social apropiado. Los Mendoza tienen estándares que mantener. «Para de mentir», la cortó Alejandro con una frialdad que heló la sangre. «Lo que has hecho hoy es imperdonable. Has humillado a Carmen, has humillado a nuestra familia, has demostrado que no tienes honor, decencia ni un ápice de humanidad». Fernando finalmente encontró su voz. «Esperanza», dijo con un tono controlado pero cargado de ira contenida. «¿Qué has hecho? ¿Cómo pudiste llegar tan lejos? En 40 años de matrimonio nunca pensé que serías capaz de algo así. Solo intentaba salvar a nuestro hijo de cometer un error», se defendió Esperanza. Pero incluso ella parecía darse cuenta de lo débil que sonaba su excusa. «Esta chica lo va a arruinar. Va a destruir todo lo que hemos construido. La única que ha destruido algo aquí eres tú», replicó Fernando con disgusto. «Has destruido la confianza de tu hijo. Has arruinado la reputación de nuestra familia y has demostrado que todos estos años de aparentar ser una dama refinada eran solo eso, una actuación». Carmen, que había permanecido en silencio durante este intercambio familiar, finalmente se dirigió directamente a la cámara que seguía transmitiendo. Con la bata de seda envuelta elegantemente alrededor de su cuerpo y una dignidad que contrastaba dramáticamente con el comportamiento de su agresora, habló con voz clara y firme. «Queridos amigos y familiares, como pueden ver, hemos tenido un contratiempo inesperado esta tarde, pero quiero que sepan que este matrimonio va a continuar. El amor verdadero siempre encuentra un camino, incluso cuando alguien trata deliberadamente de quemarlo hasta las cenizas». Un aplauso espontáneo y ensordecedor se escuchó desde el salón principal, transmitido a través de los altavoces conectados al sistema de audio. No era el aplauso educado y medido de la alta sociedad, era una ovación genuina, apasionada, de personas que acababan de presenciar una injusticia flagrante y querían mostrar su apoyo inquebrantable a la víctima. «¿Escuchan eso?», dijo Carmen dirigiéndose directamente a Esperanza. «Ese es el sonido de la gente decente respondiendo a su comportamiento. Sus amigos de la alta sociedad, las mismas personas cuya opinión dice que le importa tanto, acaban de elegir un bando, y no es el suyo». Esperanza parecía estar en shock
mirando hacia el techo como si pudiera ver a través de él hasta el salón principal donde su cuidadosamente construida reputación se desmoronaba en tiempo real. Fernando se acercó al sistema de intercomunicación y presionó el botón para comunicarse directamente con el salón principal. «Estimados invitados», dijo con la dignidad profesional que lo había convertido en uno de los empresarios más respetados de Madrid, «lamentamos profundamente el comportamiento que acaban de presenciar. Quiero que sepan que mi esposa no estaba actuando en nombre de la familia Mendoza y que Carmen tiene todo nuestro apoyo y amor». La respuesta fue inmediata. Más aplausos, acompañados ahora de gritos de «Carmen, Carmen» y «Viva el amor verdadero». «Fernando», dijo Carmen con una dignidad que impresionó incluso a Alejandro, «¿podríamos pedir a seguridad que acompañe a Esperanza fuera del edificio? Creo que no está en condiciones emocionales de presenciar esta ceremonia, y su presencia solo causaría más dolor innecesario para todos». «Por supuesto», respondió Fernando inmediatamente, presionando el botón del intercomunicador nuevamente. «Seguridad al salón nupcial, por favor, inmediatamente». «No pueden echarme», gritó Esperanza, toda su compostura aristocrática finalmente desmoronándose por completo. «Esta es mi familia. Soy la señora Mendoza. He organizado eventos benéficos para la mitad de la nobleza española». «Ya no», replicó Fernando, con una firmeza que sorprendió incluso a su hijo. «Después de lo que has hecho hoy, has perdido cualquier derecho a usar el apellido Mendoza con honor». Dos guardias de seguridad, uniformados impecablemente, aparecieron en la puerta del salón. Habían sido testigos silenciosos de toda la transmisión desde sus monitores de seguridad, y sus rostros reflejaban una mezcla de profesionalismo y disgusto personal. «Señores», les dijo Fernando, «por favor acompañen a la señora Esperanza fuera del edificio. Puede recoger sus pertenencias de la casa familiar mañana con cita previa». Mientras los guardias se acercaban, Esperanza hizo un último intento desesperado de apelar a su hijo. «Alejandro, ¿realmente vas a elegir a esa chica por encima de tu propia madre? ¿Vas a permitir que me humillen de esta manera?» Alejandro la miró directamente a los ojos, y cuando habló, su voz tenía una claridad cristalina que resonó no solo en el salón nupcial, sino a través de la transmisión en vivo para que todos los invitados pudieran escuchar. «Después de lo que has hecho hoy, después de cómo has tratado a la mujer que amo, después de exponer el tipo de persona que realmente eres, sí, absolutamente, has cruzado una línea que no se puede descruzar y has elegido convertirte en una extraña para mí». «Esto no ha terminado», gritó Esperanza, mientras los guardias la escoltaban hacia la puerta. «Los Mendoza tienen reglas, tenemos estándares, no puedes simplemente ignorar quién eres». «Tienes razón», respondió Alejandro, tomando la mano de Carmen. «No puedo ignorar quién soy. Soy un hombre que ama a una mujer extraordinaria y soy lo suficientemente fuerte como para defenderla contra cualquiera que trate de hacerle daño, incluso si esa persona me dio la vida». La puerta se cerró detrás de Esperanza, con un sonido final que pareció cerrar también un capítulo entero de la vida familiar de los Mendoza. Carmen se volvió hacia las personas que quedaban en la habitación: Alejandro, Fernando, y ahora también Lucía, quien había aparecido con los ojos llenos de lágrimas y una expresión de determinación feroz. «Bien», dijo Carmen, y por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, su sonrisa era completamente genuina. «Ahora necesitamos un vestido nuevo y lo necesitamos rápido». Lucía ya estaba marcando en su teléfono con la velocidad de un profesional de relaciones públicas en crisis. «Carmen, ¿recuerdas esa sesión de fotos que hiciste para la revista Novias de Madrid el mes pasado? La estilista Elisa vive aquí en Salamanca, a solo 15 minutos. Le estoy enviando un mensaje ahora mismo. ¿Crees que tenga algo disponible?», preguntó Alejandro, abrazando a Carmen por la cintura. «Elisa es un genio», respondió Lucía con confianza. «Si alguien puede hacer un milagro en 30 minutos, es ella». Fernando se acercó a Carmen y, para sorpresa de todos, tomó sus manos entre las suyas. «Carmen, quiero que sepas que lo que ha hecho mi esposa hoy no representa los valores de la familia Mendoza.
Estamos orgullosos de tenerte como nuestra hija y haremos todo lo que esté en nuestro poder para asegurar que este día sea perfecto para ti. Gracias, Fernando, respondió Carmen, sintiendo que las lágrimas de gratitud comenzaban a formarse en sus ojos. Eso significa todo para mí. Además, continuó Fernando con una sonrisa que transformó completamente su rostro, tengo la sensación de que después de esto, nuestra boda va a ser mucho más memorable que cualquier ceremonia tradicional que hubiéramos podido planificar. Tenía razón. Lo que había comenzado como un sabotaje cruel estaba transformándose en algo completamente diferente. Una declaración pública de amor, resistencia y autenticidad que resonaría mucho más allá de los confines del gran palacio de la Castellana. 30 minutos después, el salón nupcial había sido transformado en un centro de operaciones digno de una película de Hollywood. Elisa Morales, la estilista más solicitada de Madrid, había arribado con su equipo completo. No solo con vestidos, sino con una costurera de emergencia, un maquillador profesional y suficientes accesorios para vestir a una docena de novias. «Carmen, cariño», exclamó Elisa al entrar, cargando 3 fundas de vestidos como si fueran tesoros invaluables. Cuando recibí el mensaje de Lucía explicando lo que había pasado, cancelé inmediatamente mis compromisos de la tarde. Lo que te hizo esa mujer es imperdonable, pero vamos a asegurarnos de que tengas la boda más hermosa que Madrid haya visto jamás. Los 3 vestidos que había traído eran espectaculares, cada uno representando un estilo completamente diferente. El primero era un vestido de tul con bordados de perlas que parecía sacado de un cuento de hadas. El segundo, un diseño de seda natural con una caída dramática que habría hecho suspirar a cualquier fashionista. Y el tercero, dijo Carmen inmediatamente señalando el vestido de satén champán con detalles de encaje francés. Es perfecto. Excelente elección, aprobó Elisa. Es un pronovias de la colección privada. Solo hay 3 en toda España. La costurera, una mujer mayor llamada Rosa, que había trabajado en las casas de alta costura más prestigiosas de París, examinó a Carmen con ojo experto. Necesitaremos ajustar la cintura y acortar ligeramente el dobladillo, murmuró, sacando alfileres de su cojín como un cirujano preparando instrumentos. Pero puedo hacerlo en 15 minutos. Mientras Rosa trabajaba con la precisión de un relojero suizo, el maquillador, un joven talentoso llamado Pablo, comenzó a retocar el maquillaje de Carmen. Vamos a intensificar un poco el color de los ojos, explicó mientras trabajaba, y añadir un toque de brillo extra. Después de lo que has pasado, mereces brillar como una estrella. Alejandro había estado coordinando la situación con los invitados a través de la transmisión en vivo. Queridos amigos, había anunciado, como han podido ver, hemos tenido algunos desafíos inesperados esta tarde. Pero quiero que sepan que Carmen y yo estamos más unidos que nunca, y esta ceremonia va a ser aún más significativa, porque hemos demostrado que nuestro amor puede superar cualquier obstáculo. La respuesta había sido inmediata y abrumadora. El chat de la transmisión se había llenado de mensajes de apoyo, no solo de los invitados presentes, sino de amigos y familiares conectados desde toda España y Europa. Amor Inquebrantable había comenzado a hacer trending en Twitter Madrid, seguido rápidamente por Maru Fénix del Amor y Puno Carmen Mendoza. Fernando había estado manejando la situación logística con la eficiencia de un general coordinating una operación militar. He hablado con el padre Francisco, informó al grupo. Está completamente al tanto de la situación y ha preparado algunas palabras especiales para la ceremonia. También he coordinado con el equipo de catering para asegurar que la recepción pueda extenderse si necesitamos más tiempo. Mientras tanto, en el salón principal, algo extraordinario estaba ocurriendo. Los invitados, lejos de sentirse incómodos por el drama que habían presenciado, se habían unido en una camaradería inesperada. Las divisiones sociales habituales habían comenzado a disolverse mientras todos procesaban lo que habían visto. La marquesa de Villarreal, una mujer tradicionalmente conservadora de 70 años, había sido vista abrazando a María, la madre de Carmen que había volado desde Alemania esa misma mañana. Su hija es extraordinaria, le había dicho a María,
La forma en que manejó esa situación con tanta dignidad es una lección para todas nosotras. Los colegas de Carmen de la agencia publicitaria habían comenzado espontáneamente a organizar una respuesta en redes sociales, documentando todo el evento como un caso de estudio sobre cómo el amor auténtico supera los prejuicios sociales. Eduardo, su jefe, estaba prácticamente radiante mientras observaba cómo la historia se volvía viral. «Carmen», le dijo Rosa la costurera, dando un paso atrás para admirar su trabajo, «¿está lista? Y permíteme decir, en 40 años de vestir novias nunca he visto a una mujer más hermosa o más fuerte». Carmen se miró en el espejo de cuerpo entero y casi no se reconoció. El vestido de satén champán la transformaba, pero no era solo la ropa. Era algo en sus ojos, en su postura, en la forma en que llevaba la cabeza en alto. Había sobrevivido a una prueba de fuego literal y había emergido no solo intacta, sino más fuerte. «¿Lista para casarte?», preguntó Alejandro, apareciendo en la puerta del salón vestido con su traje de Armani perfectamente ajustado. «Lista», respondió Carmen, tomando su brazo. Cuando salieron del salón nupcial hacia el gran escalinata de mármol que llevaba al salón principal, fueron recibidos por una vista que ninguno de ellos había esperado. Los 300 invitados estaban de pie, organizados a lo largo de la escalinata como una guardia de honor. Y cuando Carmen apareció, no guardaron el silencio reverente tradicional de las bodas aristocráticas. En su lugar, estallaron en aplausos tan entusiastas que las ventanas de cristal del palacio vibraron. No era solo aplauso, era una celebración, una declaración colectiva de que acababan de presenciar algo extraordinario y querían ser parte de ello. «¡Carmen! ¡Carmen! ¡Carmen!», corearon, como si fuera una heroína regresando victoriosa de batalla. «¡Viva el amor verdadero!», gritó alguien desde la multitud. «¡Viva la valentía!», gritó otro. Mientras Carmen y Alejandro descendían lentamente la escalinata, la ovación continuó. Y Carmen se dio cuenta de que este momento, nacido del intento de destrucción de Esperanza, era más poderoso y auténtico que cualquier ceremonia tradicional que hubieran podido planificar. El gran salón de los espejos del Palacio de la Castellana había sido testigo de bodas reales, recepciones diplomáticas y celebraciones de la más alta aristocracia española durante más de 2 siglos, pero nunca había albergado una ceremonia con la electricidad emocional que se respiraba esa tarde. El padre Francisco, un hombre de 60 años que había oficializado matrimonios para 3 generaciones de familias nobles, había abandonado completamente su homilía preparada. En su lugar, cuando Carmen y Alejandro llegaron al altar improvisado frente a las ventanas francesas que daban al jardín de rosas, habló desde el corazón. «Queridos hermanos», comenzó, su voz resonando a través del sistema de sonido hasta los invitados conectados virtualmente. «Raramente tenemos el privilegio de presenciar el amor verdadero siendo puesto a prueba tan dramáticamente. Lo que hemos visto hoy no es solo la unión de 2 personas, sino una demostración de que el amor auténtico puede triunfar sobre las fuerzas que intentan destruirlo». Carmen sintió las lágrimas formándose en sus ojos mientras miraba a Alejandro. Su futuro esposo la miraba con una intensidad que parecía quemar, como si estuviera viendo no solo a la mujer que amaba, sino a la guerrera en la que se había convertido durante la última hora. «Carmen y Alejandro», continuó el padre Francisco, «han demostrado que su unión no está basada en conveniencias sociales o beneficios familiares, sino en algo mucho más poderoso: la elección consciente de permanecer unidos contra cualquier adversidad». Cuando llegó el momento de los votos, Alejandro pidió permiso para añadir palabras que no habían ensayado. «Prometo que siempre elegiré nuestro amor por encima de las presiones sociales, las expectativas familiares o cualquier fuerza externa que trate de definirnos. Prometo ser tu escudo cuando el mundo sea cruel», continuó, mientras un silencio absoluto se extendía por el salón. «Tu refugio cuando las tormentas lleguen y tu compañero en la construcción de un legado basado en valores reales, no en apellidos o cuentas bancarias». Carmen, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, pero con voz firme respondió: «Alejandro, prometo que enfrentaremos juntos cualquier tormenta que venga.
Carmen, dijo tomando sus manos mientras su voz se quebró ligeramente por la emoción, prometo estar a tu lado contra cualquier persona que trate de separarnos, especialmente si esa persona es de mi propia familia. Hoy hemos demostrado que somos más fuertes unidos que cualquier fuerza que trate de dividirnos. Prometo construir contigo una familia basada en el amor, el respeto y la autenticidad. Prometo que nunca permitiré que los prejuicios o las expectativas externas definan quiénes somos o lo que podemos llegar a ser, añadió, mirando directamente a la cámara que seguía transmitiendo. Y prometo que honraremos la memoria de este día, no como una boda que casi fue destruida, sino como el día que demostramos que el amor verdadero es verdaderamente inquebrantable. Cuando el padre Francisco pronunció las palabras «Ahora pueden besarse», la ovación que siguió fue tan intensa que se escuchó desde las calles circundantes. Los invitados no solo aplaudían, estaban de pie, muchos llorando, todos participando en algo que sabían que recordarían para el resto de sus vidas. Pero la ceremonia había sido solo el comienzo. Durante el cóctel que siguió, la atmósfera era diferente a cualquier recepción aristocrática tradicional. En lugar de las conversaciones educadas y medidas típicas de estos eventos, había una energía celebratoria genuina, como si todos hubieran sido parte de algo histórico. Las amigas de Esperanza del exclusivo Country Club de La Moraleja habían comenzado a desaparecer discretamente durante la ceremonia. Una a una, habían hecho excusas educadas y se habían retirado, claramente incómodas por haber sido asociadas públicamente con el comportamiento de su amiga. En su lugar, colegas de Carmen de la agencia publicitaria, amigos universitarios de Alejandro que habían mantenido las distancias por respeto a Esperanza, y familiares más jóvenes y progresistas de los Mendoza llenaron el vacío con una energía auténtica que transformó completamente la dinámica del evento. Mía, la prima de Alejandro que había estudiado en Londres y trabajaba como abogada de derechos humanos, se acercó a la pareja durante el cóctel. «Quiero que sepan», les dijo mientras brindaban con champán, «que no todos en la familia compartimos las opiniones de la tía Esperanza. La mayoría de nosotros consideramos que ha cruzado una línea imperdonable. Más que eso», añadió Carlos, primo hermano de Alejandro que dirigía una fundación de educación para niños desfavorecidos, «lo que hizo hoy nos ha dado a todos una excusa perfecta para distanciarnos de sus ideas tóxicas. Llevábamos años esperando que alguien la confrontara. Las damas de honor, lideradas por Lucía, habían organizado espontáneamente algo extraordinario. Durante el cóctel, habían circulado entre los invitados con tarjetas y bolígrafos, recolectando mensajes escritos a mano para Carmen y Alejandro. «Queríamos crear algo especial», explicó Lucía mientras presentaba un tablero elegantemente decorado. «Algo que capturara no solo este día, sino lo que significa para todos nosotros». El tablero estaba lleno de docenas de notas, desde mensajes formales de diplomáticos y empresarios hasta comentarios emotivos de amigos cercanos. El título que habían improvisado decía: «Mensajes de amor y resistencia para Carmen y Alejandro». Una nota de la condesa de Monterrey decía: «En 60 años de vida social, nunca he visto una demostración más poderosa de dignidad bajo presión». Un mensaje de los compañeros de universidad de Alejandro leía: «Finalmente, vimos al verdadero Alejandro hoy, defendiendo lo que realmente importa». La nota que más conmovió a Carmen venía de su antigua profesora de la universidad pública. «Siempre supe que cambiarías el mundo. Hoy comenzaste con tu propia familia». Fernando se movía por la recepción con la gracia de un diplomático experimentado, agradeciendo personalmente a cada invitado por quedarse y sutilmente indicando que los aliados de Esperanza no serían extrañados en futuros eventos familiares. «Esta familia necesitaba una renovación», le confesó a un viejo amigo empresario. «Carmen no solo está trayendo amor a la vida de mi hijo, está trayendo autenticidad a todos nosotros». Mientras la recepción continuaba en el jardín iluminado por luces de hadas, Alejandro recibió una serie de mensajes de texto que marcarían el siguiente capítulo de esta saga familiar. Su teléfono vibró insistentemente, hasta que finalmente se apartó de los invitados para revisar las notificaciones. El primer mensaje era de Fernando.
Tu madre se ha encerrado en la casa de huéspedes de la finca de Pozuelo. Se niega a salir y ha enviado un ultimátum. Quiere que elijas entre ella y esa chica. Mi respuesta ha sido muy clara. Su comportamiento de hoy ha hecho mi elección extremadamente fácil. Estoy orgulloso de ustedes dos. El segundo mensaje era de su hermana Isabela, escribiendo desde Barcelona. Acabo de ver toda la transmisión. Estoy en shock. Nunca pensé que mamá llegaría tan lejos. Carmen es increíble por cómo manejó todo. Tienes mi apoyo completo. El tercero era de su abuelo en Valencia, el patriarca de 90 años que había fundado el imperio inmobiliario familiar. Mijo, en mis 90 años he aprendido que el carácter se revela en los momentos difíciles. Tu esposa ha demostrado tener más clase que muchas personas que nacieron en ella. Bienvenida a la familia. Alejandro mostró los mensajes a Carmen, quien los leyó con una mezcla de alivio y tristeza. Lamento que tu familia haya tenido que dividirse por esto, le dijo, abrazándolo mientras observaban a sus invitados disfrutar de la celebración. No se ha dividido, respondió Alejandro con convicción. Se ha purificado. Las personas que realmente importan han mostrado su verdadero carácter hoy, y resulta que son las personas que queremos en nuestras vidas. Mientras tanto, la historia se había vuelto completamente viral en las redes sociales madrileñas. El clip de Esperanza quemando el vestido, seguido por la elegante respuesta de Carmen, ya tenía más de 50.000 visualizaciones en Instagram y Twitter combinadas. Los comentarios eran abrumadoramente positivos. Mujeres de toda España compartían sus propias historias sobre suegras difíciles, madres controladoras y familias que no habían aceptado sus elecciones románticas. Carmen se había convertido, sin proponérselo, en un símbolo de resistencia elegante contra el clasismo y la manipulación familiar. Eduardo, el jefe de Carmen, se acercó a la pareja durante el baile de apertura. Carmen, le dijo con una sonrisa que no podía contener. Esto es oficialmente la mayor campaña de marketing viral que nuestra agencia haya manejado jamás, y ni siquiera la planificamos. Ya tenemos 5 nuevos clientes potenciales que quieren trabajar específicamente con el equipo del Fénix del vestido de novia. ¿El Fénix del vestido de novia?, preguntó Carmen, riendo por primera vez desde que había comenzado toda la ordalia. Es como te están llamando en redes sociales, explicó Lucía mostrando su teléfono. El hashtag Fénix del Amor está trending en toda España. Las mujeres están usando tu historia como inspiración para enfrentar sus propias situaciones familiares difíciles. Durante la cena, el padre Francisco pidió silencio para hacer un anuncio especial. Queridos amigos, dijo, levantando su copa de vino, en mis 30 años oficiando matrimonios, he visto muchas bodas hermosas, pero nunca he visto una demostración más poderosa de que el amor verdadero no solo sobrevive a las pruebas, sino que se fortalece con ellas. Carmen y Alejandro, continuó, dirigiéndose directamente a la pareja, han transformado lo que debería haber sido una destrucción en una celebración de todo lo que es bueno sobre el amor humano. Han convertido las cenizas en alas. La ovación que siguió fue tan intensa que los vecinos del exclusivo barrio de Salamanca salieron a sus balcones para ver qué estaba ocurriendo en el gran palacio de la Castellana. Más tarde esa noche, después de que el último invitado se hubiera retirado, y mientras Carmen y Alejandro empacaban para su luna de miel en las Maldivas, Fernando se acercó a su nueva nuera con una expresión seria. Carmen, le dijo, quiero que sepas que he estado pensando mucho sobre lo que ocurrió hoy. El comportamiento de Esperanza no surgió de la nada. Durante años he sido cómplice de su clasismo al no confrontarla directamente. Eso cambia a partir de ahora. ¿Qué quiere decir?, preguntó Carmen. Quiero decir que la Fundación Mendoza, que Esperanza ha dirigido durante los últimos 15 años, va a tener una nueva dirección. Va a enfocarse en ayudar a mujeres jóvenes de orígenes humildes a acceder a educación superior y oportunidades profesionales. Va a llamarse Fundación Fénix Renaciente. Carmen sintió que las lágrimas volvían a formarse en sus ojos. Fernando, eso es lo correcto, la interrumpió. Y quiero que tú seas la directora. Tienes la educación, la experiencia en marketing y, más importante, entiendes lo que significa superar obstáculos sociales.
Alejandro abrazó a su padre, algo que no había hecho en años. «Papá, esto significa todo para nosotros». «Para mí también», respondió Fernando. «Hoy me recordaron qué tipo de hombre quiero ser y qué tipo de legado quiero dejar». Mientras el coche que los llevaría al aeropuerto esperaba afuera, Carmen tomó un último momento para hablar directamente a la cámara que había documentado todo el día. La transmisión en vivo había continuado hasta el final, capturando no solo la ceremonia, sino toda la transformación que había seguido. Lo que comenzó como un intento de destruir nuestro amor se ha convertido en una celebración de todo lo que es posible cuando las personas eligen la autenticidad sobre las apariencias. Esperanza pensó que podía quemar nuestro futuro, añadió Alejandro, pero en realidad nos dio la oportunidad de demostrar que estamos hechos de algo más fuerte que el satín o las expectativas sociales. A todas las mujeres que están viendo esto y enfrentando sus propias batallas familiares, continuó. Carmen, quiero que sepan que tienen más poder del que creen. Quiero agradecer a todos los que nos han acompañado en este día extraordinario, dijo, con Alejandro a su lado y las luces del palacio creando un fondo mágico detrás de ellos. La dignidad, la gracia bajo presión y la determinación de vivir según sus propios valores. Esas son armas más poderosas que cualquier manipulación o chantaje emocional. La transmisión terminó con la imagen de Carmen y Alejandro subiendo al coche, pero el impacto de su historia apenas comenzaba. Una semana después, desde la privacidad de su villa sobre el agua en las Maldivas, Carmen y Alejandro recibían actualizaciones diarias que parecían sacadas de una novela de transformación social. La historia de su boda se había extendido mucho más allá de Madrid, convirtiéndose en un caso de estudio internacional sobre cómo el amor auténtico puede catalizar cambios familiares y sociales profundos. Las noticias sobre Esperanza llegaban con regularidad matemática. Había abandonado Madrid completamente y estaba viviendo con su hermana María en Sevilla. Según los informes familiares, solo una persona en todo su círculo social todavía creía su versión revisada de los eventos, que había estado probando la resistencia al fuego del tejido por razones de seguridad. «Es increíble», le dijo Carmen a Alejandro mientras desayunaban frente al Océano Índico, leyendo los mensajes de WhatsApp que llegaban desde España. Incluso sus amigas más cercanas del country club han comenzado a distanciarse de ella. Los medios nacionales habían recogido la historia con un ángulo completamente inesperado. En lugar de tratarla como un chisme de sociedad, varios periodistas serios la habían enmarcado como una conversación necesaria sobre dinámicas familiares tóxicas, clasismo institucional y la importancia de establecer límites saludables en las relaciones. El programa Punto de Encuentro de TVE había dedicado un segmento completo al tema, titulado Cuando el amor supera los prejuicios, el fenómeno Carmen Mendoza. Habían entrevistado a psicólogos familiares, sociólogos especializados en clase social y varias mujeres que habían enfrentado situaciones similares. Lo que vemos en el caso de Carmen es un ejemplo perfecto de cómo las estructuras sociales rígidas pueden generar comportamientos extremos cuando se sienten amenazadas, había explicado la doctora Patricia Vargas, socióloga de la Universidad Complutense. La respuesta de Esperanza Mendoza fue claramente desproporcionada, pero revela ansiedades muy reales sobre el cambio social. Revistas feministas como Mujeres Hoy y Empoderamiento habían contactado a Carmen para entrevistas en profundidad sobre cómo mantener la dignidad bajo presión extrema. Women's Health España quería un artículo sobre gestión de crisis en relaciones familiares. Incluso Cosmopolitan había propuesto un feature sobre la nueva elegancia, cómo Carmen Mendoza redefinió la clase social. Es surreal, admitió Carmen mientras respondía a emails desde su laptop en la terraza de la villa. Nunca pensé que un día horrible se convertiría en una plataforma para ayudar a otras mujeres. Pero las noticias más impactantes venían de la agencia publicitaria de Carmen. Eduardo había llamado personalmente para informar que tenían más solicitudes de nuevos clientes de las que podían manejar. Carmen había dicho con una emoción apenas contenida, «Esto es absolutamente loco.
Tenemos empresas que quieren trabajar específicamente con el equipo que maneja crisis como oportunidades. Una startup de tecnología nos quiere para su lanzamiento porque dicen que necesitan la energía del Fénix. Un hotel de lujo quiere que rediseñemos completamente su marca porque quedaron impresionados por cómo convertiste un desastre en triunfo. Pero lo más loco, había continuado, es que tenemos 3 empresas de moda nupcial que quieren contratarnos para campañas sobre novias resilientes y amor inquebrantable. Aparentemente, la industria de bodas está experimentando un cambio hacia narrativas más auténticas, y tú te has convertido involuntariamente en la cara de ese movimiento. Alejandro, que había estado manejando llamadas de negocios desde Madrid, tenía sus propias noticias sorprendentes. Mi padre me dice que la Fundación Mendoza ha recibido más solicitudes de colaboración en esta semana que en todo el año pasado, le contó a Carmen mientras caminaban por la playa al atardecer. ¿En serio? Aparentemente, la historia ha inspirado a muchas organizaciones benéficas a repensar sus enfoques. Fundaciones que tradicionalmente se enfocaban en causas seguras, ahora quieren programas que realmente desafíen las estructuras sociales. El rediseño de la Fundación Fénix Renaciente había capturado la imaginación de filántropos progresistas de toda España. El nuevo logo, un fénix elegante diseñado por un artista de Barcelona, se había vuelto viral por sí mismo en plataformas de diseño. Ya tenemos 25 solicitudes para las becas, continuó Alejandro. Mujeres de toda España escribiendo sobre cómo tu historia les dio el valor para perseguir sus sueños educativos a pesar de la oposición familiar. Una de las aplicaciones que más había conmovido a Carmen venía de una joven de Andalucía. Viendo cómo Carmen se levantó de las cenizas, me inspiró a dejar mi matrimonio tóxico y solicitar plaza en la universidad a los 30 años. Si ella pudo enfrentar la destrucción con tanta dignidad, yo puedo crear mi propia nueva vida. El alcance internacional de la historia también había sido inesperado. Blogs de moda de Francia, Italia y Reino Unido habían cubierto lo que llamaban l'effet Carmen, el fenómeno de convertir adversidad en empoderamiento con estilo. Vogue Italia había publicado un editorial de moda titulado Phoenix Rising, When Grace Under Fire Becomes the Ultimate Accessory. Fénix Renaciente, cuando la gracia bajo fuego se convierte en el accesorio definitivo. Harper's Bazaar UK había encargado un ensayo sobre The New Spanish Elegance, How One Woman's Wedding Day Redefined Class, la nueva elegancia española, cómo el día de boda de una mujer redefinió la clase. Es como si hubiéramos tocado algo que ya estaba en el aire, reflexionó Carmen mientras observaban el atardecer desde su villa. Como si muchas personas estuvieran esperando un ejemplo de que es posible enfrentar el clasismo y la manipulación familiar sin perder la dignidad. O sin volverse amarga, añadió Alejandro. Creo que eso es lo que más impresiona a la gente. No respondiste con odio o venganza. Respondiste con inteligencia y gracia. Las actualizaciones sobre su recepción en Madrid también eran sorprendentes. Varios invitados habían comenzado sus propias conversaciones familiares difíciles, inspirados por lo que habían presenciado. La marquesa de Villarreal había confrontado a su propio hijo sobre su actitud condescendiente hacia la novia de clase trabajadora que había estado ocultando de la familia. Si fue lo suficientemente buena para los Mendoza, había declarado, es más que suficientemente buena para nosotros. El conde de Monterrey había anunciado que estaba reestructurando su fundación familiar para enfocarse en movilidad social ascendente en lugar de preservar tradiciones. Carmen Mendoza nos ha mostrado que la verdadera nobleza se basa en el carácter, no en la genealogía. Estamos creando ondas, murmuró Carmen, sintiéndose abrumada por la responsabilidad inesperada. Estamos siendo nosotros mismos, la corrigió Alejandro. Las ondas son solo la consecuencia natural de la autenticidad en un mundo lleno de pretensiones. 3 meses después de su luna de miel, Carmen y Alejandro regresaron a Madrid para el primer evento público de la nueva era de la familia Mendoza, la gala anual de la recién rebautizada Fundación Fénix Renaciente. El Gran Hotel Villa Magna había sido transformado para la ocasión, pero la atmósfera era radicalmente diferente a cualquier evento benéfico tradicional de la alta sociedad madrileña.
En lugar de la formalidad rígida que había caracterizado los eventos anteriores orquestados por Esperanza, Fernando había colaborado con Carmen para crear una celebración que honrara tanto la elegancia como la autenticidad. El salón principal estaba decorado con arreglos florales que incluían fénixes de origami creados por artistas locales, y las mesas estaban organizadas de manera que mezclaran intencionalmente diferentes estratos sociales. Esta es exactamente la conversación que necesitábamos tener, le dijo Carmen a Alejandro mientras se preparaban en su suite del hotel. Llevaba un vestido de noche de color burdeos, diseñado específicamente para ella por Palomo Spain, que había insistido en vestirla gratuitamente después de quedar impresionado por su historia. El evento había atraído a una audiencia completamente nueva. Junto a los habituales aristócratas y empresarios, había artistas, académicos, trabajadores sociales y muchas de las mujeres que habían recibido las primeras becas Fénix Renaciente. Ana Martínez, una joven de Leganés que había recibido una beca para estudiar ingeniería en la Universidad Politécnica después de años de trabajar en una fábrica, se acercó a Carmen durante el cóctel. Señora Mendoza, le dijo con los ojos brillantes de emoción, quería agradecerle personalmente, no solo por la beca, sino por demostrar que es posible mantener la dignidad sin importar de dónde vengamos. Por favor, llámame Carmen, respondió abrazando a la joven. Y eres tú quien está demostrando que el talento y la determinación son más importantes que cualquier apellido. La presentación formal del programa de becas había sido uno de los momentos más emotivos de la noche. Fernando, en su discurso principal, había hablado abiertamente sobre cómo el comportamiento de su esposa le había forzado a reexaminar sus propios privilegios y responsabilidades. Durante demasiados años, había dicho desde el podium, utilizamos nuestra fundación para hacer caridad sin cuestionar las estructuras que hacían necesaria esa caridad. Carmen nos ha enseñado que la verdadera filantropía debe desafiar las barreras, no simplemente decorar su existencia. El programa Fénix Renaciente ya había aprobado becas completas para 25 mujeres, pero más importante, había inspirado a otras fundaciones a adoptar enfoques similares. La Fundación Santander había lanzado un programa llamado Oportunidades sin Límites, y la Fundación BBVA había anunciado Becas Transformación Social. Es como si hubiéramos empezado una pequeña revolución benéfica, bromeó Alejandro durante su propio discurso. Pero es una revolución elegante, una que eleva a todos en lugar de derribar a algunos. El momento más poderoso de la noche llegó cuando María Santos, la beneficiaria que se había acercado a Carmen en el primer evento, tomó el micrófono para hablar en nombre de todas las becarias. Hace 6 meses, dijo con voz clara y fuerte, estaba atrapada en un matrimonio abusivo, convencida de que no tenía opciones porque no tenía educación formal ni recursos financieros. Viendo cómo Carmen se levantó de las cenizas de su vestido destruido, me inspiró a crear mis propias cenizas. La audiencia permaneció en silencio absoluto mientras María continuaba. Dejé a mi exmarido, me mudé con mis hijos a un refugio para mujeres maltratadas y solicité una beca para estudiar trabajo social. Hoy, 6 meses después, estoy en mi segundo semestre en la Universidad Complutense y mi objetivo es ayudar a otras mujeres a encontrar su propia fuerza. La ovación que siguió fue tan intensa que los camareros tuvieron que parar de servir para no interrumpir el momento. Después del discurso de María, algo inesperado ocurrió. Los invitados comenzaron espontáneamente a compartir sus propias historias de transformación, inspiradas por la historia de Carmen. El micrófono pasó de mesa en mesa, como en una reunión comunitaria. La condesa de Alba habló sobre cómo había comenzado a confrontar a familiares sobre comentarios clasistas. Un empresario de la construcción describió cómo había implementado nuevas políticas de contratación para dar oportunidades a trabajadores sin conexiones familiares. Una directora de colegio privado explicó cómo había creado un programa de becas completas para estudiantes de familias inmigrantes. «Es extraordinario», murmuró Fernando a Carmen. «En 40 años de eventos benéficos nunca había visto algo así. Has creado un espacio donde las personas se sienten seguras siendo vulnerables y auténticas». Pero la sorpresa más grande de la noche llegó hacia el final del evento.
Alejandro recibió un mensaje de texto que hizo que palideciera visiblemente. «¿Qué pasa?», preguntó Carmen, notando inmediatamente su cambio de expresión. «Es de mi padre. Mi madre está regresando a Madrid mañana». El salón se quedó en silencio cuando Alejandro compartió la noticia con los asistentes más cercanos. Esperanza había pasado los últimos 3 meses en terapia intensiva en Sevilla, trabajando con un psicólogo especializado en trastornos narcisistas y dinámicas familiares tóxicas. «Ha aceptado un programa de reconciliación», explicó Fernando cuando se unió a la conversación. «Pero he establecido condiciones muy específicas. Debe disculparse públicamente por su comportamiento. Debe comprometerse a respetar el matrimonio de Alejandro y Carmen y debe participar en terapia familiar continua». «¿Y si no cumple con esas condiciones?», preguntó Carmen. «Entonces, permanecerá permanentemente separada de la familia», respondió Fernando con una firmeza que impresionó a todos los presentes. Lo que hizo cruzó líneas que no se pueden ignorar, sin importar los lazos de sangre. Carmen tomó la mano de Alejandro. «Enfrentaremos lo que venga juntos», le dijo, repitiendo las palabras que había pronunciado en su boda, tal como lo hicimos ese día. «Sí», respondió Alejandro apretando su mano. «Pero ahora tenemos algo que no teníamos entonces». «¿Qué?». «Una comunidad entera que entiende lo que hemos construido y está dispuesta a protegerlo». Miraron alrededor del salón, donde docenas de personas que habían sido transformadas por su historia continuaban conversando animadamente sobre los cambios que estaban implementando en sus propias vidas y familias. «Tienes razón», sonrió Carmen. «Ya no somos solo nosotros dos contra el mundo. Somos parte de algo mucho más grande». La mañana del regreso de Esperanza a Madrid amaneció con una llovizna típica del otoño madrileño. Carmen se despertó en el apartamento que compartía con Alejandro en el barrio de Salamanca. Habían decidido establecer su propio hogar en lugar de mudarse a la mansión familiar, sintiéndose extrañamente en paz. Los últimos 3 meses habían sido un torbellino de crecimiento personal y profesional. La Fundación Fénix Renaciente se había convertido en una de las organizaciones benéficas más respetadas de España, con una lista de espera de más de 200 aspirantes a becas. Carmen había dejado su trabajo en la agencia publicitaria para dedicarse completamente a dirigir la fundación y había descubierto una pasión por el trabajo social que nunca había sabido que tenía. «¿Estás nerviosa?», preguntó Alejandro mientras desayunaban, refiriéndose a la reunión familiar programada para esa tarde. «Sorprendentemente no», respondió Carmen, sorbiendo su café. «Creo que hemos llegado a un punto donde sabemos exactamente quiénes somos y qué representamos. Sin importar lo que Esperanza diga o haga hoy, eso no puede cambiar». El encuentro estaba programado para las 4 de la tarde en la biblioteca de la casa familiar en Pozuelo, bajo la supervisión de la doctora Elena Martínez, la terapeuta familiar que había estado trabajando con Esperanza durante su estancia en Sevilla. Fernando había sido meticuloso en sus preparativos. «Esta no es una reunión casual», había explicado. «Es una sesión terapéutica formal con objetivos específicos y límites claros. Si tu madre no puede cumplir con los estándares básicos de respeto y responsabilidad, la sesión terminará inmediatamente». A las 3:30, Carmen y Alejandro llegaron a la imponente mansión de los Mendoza, una propiedad del siglo XVIII rodeada de jardines perfectamente cuidados. La biblioteca, con sus estanterías de caoba y ventanales que daban al jardín de rosas, había sido reorganizada para la ocasión con sillas dispuestas en círculo. La doctora Martínez, una mujer de 50 años con una presencia calmada pero autorizada, los recibió primero. «Quiero que entiendan», les explicó, «que este proceso no está diseñado para forzar una reconciliación. Está diseñado para crear un espacio donde puedan expresarse honestamente y establecer